Las narraciones de la Pasión del cardenal Carlo María Martini. La narración en el Evangelio de Juan. La cruz y la gloria. Introducción. En esta introducción quisiera dar una mirada introductoria a diversos temas, para entrar así en la mentalidad de Juan y obtener lo que llamaría la inteligencia espiritual de la Pasión. Añadiré el esquema de una posible subdivisión de la narración de Juan en 7 episodios. En una segunda meditación me detendré en el tercer episodio de la Pasión, capítulo 18, del versículo 28 hasta el capítulo 19, versículo 16, que es aquel al que Juan le dedica más espacio y brevemente en el episodio de Jesús en la cruz después de su muerte. Juan 19, 1 al 37. Ante todo, pues, me propongo resaltar algunos aspectos generales de la narración de Juan que analizaré mediante la presentación de 3 temas, invitándolos a tener presente que sirven también para la narración de la Pasión 2 leyes ordinarias del estilo de Juan: la compenetración de los planes y el estilo hierático. Me explico brevemente. Juan acostumbraba presentar una gran división unitaria y contemplativa, en la que los diversos planes se compenetran. Es como si a la mirada mística del vidente, el plan de la vida terrena de Cristo, de su vida gloriosa, de la vida de la Iglesia presente a la que el apóstol está hablando, y de la vida de la Iglesia futura, estuviesen de hecho compenetrados y vividos conjuntamente. Dicha división comprende, pues, presente, pasado y futuro. Por eso, en nuestro caso, comprende cruz y gloria, la cruz en la vida humilde del cristiano y su glorificación. Hay que meditar la Pasión según Juan, poniendo atención a esta densa compenetración de planes. Además, no se puede negar que la narración de la Pasión refleja el estilo hierático, majestuoso, lento, a veces prolijo, característico de Juan. Los hechos aún permaneciendo en su crudeza, la injusticia de la condenación de Jesús sufriente, la bofetada que se le dio injustamente, la flagelación, la crucifixión, son transfigurados a la luz de la realidad profunda que contienen. Casi se podría acusar a Juan de falta de sentimiento, de permitir juegos verbales. Y no falta la ironía de Juan, que hasta se intensifica en razón de contrastes, ya dramáticos, ya tontos, que surgen dentro de las situaciones. Pero no olvidemos que los mismos sinópticos a veces se nos presentan un poco enternecidos en la presentación de la Pasión. Si pensamos bien, estos no presentan ni una exclamación ni una interrogación del corazón ante lo dramático de los acontecimientos. Por otra parte, debemos recordar que la narración, cuando fue compuesta, ya había sido largamente absorbida y amorosamente meditada. Esto ha hecho que el dolor se haya transfigurado en contemplación, y los autores neotestamentarios nos presentan una reflexión ya muy avanzada de estos misterios. Juan, por su parte, parece insistir en la línea de su contemplación del misterio cristológico. Ve en la Pasión la revelación del Dios con nosotros, el cumplimiento de la encarnación, hasta qué punto Dios se ha dado a nosotros en su Hijo, hasta qué punto el Padre nos ama en el Hijo. Veamos los temas mediante los cuales Juan desarrolla su contemplación del misterio cristológico en la Pasión. El tema de la gloria. Hay que señalar ante todo el tema de la gloria que encontramos desde el comienzo del Evangelio. Hemos visto su gloria. Juan 1:14. Además, en Caná se había dado una primera manifestación de la gloria, capítulo 2, verso 11, que nos dejaba intuir en qué dimensión se manifestaría después,
en un contexto de humildad y de servicio, pero muy diverso en su dramatismo. Después de Caná, toda la espera de la gloria que debe manifestarse ya está orientada hacia la pasión. Esta será realmente el momento glorioso por excelencia. Llegamos así al preludio de la pasión. Confrontar Juan 12, 23 al 28. Podemos leer alguna palabra del trozo que es esencial para entender los acontecimientos. El contexto es conocido. Algunos griegos quieren ver a Jesús. Jesús responde: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. En verdad os digo, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo. Si muere, produce mucho fruto. Quien ama su vida la pierde. El que quiera servirme, que me siga y esté donde yo estoy. Juan 12, 23 al 26. En el versículo 28 retoma el tema de la gloria. Padre, glorifica tu nombre. Una voz vino del cielo. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. En el versículo 27 el misterio de la gloria de Jesús se había manifestado en un contexto de turbación. Mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Luego en el versículo 28, Padre, glorifica tu nombre. Esta gloria está por manifestarse en la pasión de Jesús. Notamos un acercamiento de paradojas. El término gloria, en su acepción ordinaria, significa honor, homenaje, favores, éxito. La gloria de Jesús que se nos describe pasa a través de la infamia, los insultos, los golpes y el aplastamiento por parte de los hombres. Una contradicción que supone un aceptar lo paradójico del misterio de Dios entre nosotros, que ahora se revela en sus momentos culminantes y más fuertes. Una paradoja que tal vez puede iluminarse a nuestros ojos si consideramos las dos invocaciones, la de Jesús, Padre, glorifica tu nombre, y la que está al principio del Padre Nuestro, sea santificado tu nombre. Estamos tomando todo su significado de analogías, invocaciones presentes en el Antiguo Testamento. Santifica tu nombre, Dios, glorifícalo. Quería significar, muestra, oh Dios, que eres poderoso, que eres capaz de salvar. Demuestra tu gran poder en las dificultades, en los sufrimientos de tu pueblo. Y por tanto, glorifica a tu Hijo. 17.1. O también la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. 12.23. En sentido veterotestamentario. Son expresiones que se podrían traducir. Demuestra que tu Hijo es poderoso y es capaz de salvar. Ahora bien, esta gloria de Dios, este gran poder del Hijo se manifiesta en la cruz. ¿Por qué? Juan nos lo hace entender. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Y manifiesta su gloria amando al mundo, y amándolo dando su Hijo mediante la cruz. Dios se revela en su gloriosa plenitud de amor a través de la donación total que Jesús hace libremente de sí por nosotros. El tema de la exaltación. Un segundo tema unido al anterior es el de la cruz como exaltación. Cito 3 pasajes fundamentales. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea por Él tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 15. Noten que es la misma finalidad por la cual Juan escribió su Evangelio, para que creyendo tengáis vida en su nombre. 20:31. Finalidad unida a la elevación de Jesús, que aquí todavía tiene un carácter misterioso, enigmático. ¿Qué es pues esta elevación?
En 8:28 nuevamente se subraya el misterio. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. La elevación marcará el momento en el que se reconocerá verdaderamente quién es este Hijo del Hombre, cuyo modo de ser recalcará en todo y por todo el de Yahvé, yo soy. Otra aclaración se hace en el capítulo 12 que sirve de preludio a la pasión. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Juan 12, 32 al 33. Se aclara el enigma. La elevación es el levantamiento sobre la cruz. Por otra parte, aparece una nueva paradoja. En efecto, el término elevación se puede expresar todavía con exaltación. En ese caso sirve para expresar la elevación al trono de un rey. La elevación de Jesús sobre la cruz es pues una exaltación real en la que mientras el rey elevado al trono domina imponiéndose, Jesús domina atrayendo. Estamos ante un juego de conceptos que puede asustar por su dramatismo, pero que en realidad nos permite ver cómo Juan ha contemplado largamente el significado cósmico del misterio del crucificado como centro de atracción de la historia, revelación del sentido de la existencia humana y de la existencia misma de Dios. El tema de la hora. El tercer tema, también estrechamente unido a los temas anteriores, es el tema de la hora, que aparece ya en el episodio de Caná. Todavía no ha llegado mi hora. Juan 2:4. En todo caso, el misterio de la hora de la gloria de Jesús está presente en todo el Evangelio. Baste pensar en textos como: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. 12:23. He aquí que viene la hora. 16:32. ¿Qué representa la hora en la vida de Jesús? El tema es muy rico y complejo. Hay además aspectos exegéticamente no del todo claros. Yo diría simplemente: la hora que acompaña a Jesús desde el principio hasta el fin, deseo de la hora que está por llegar, que se anuncia que ha llegado, expresa la voluntad de donación de la vida. Desde el comienzo, Él está listo para entregarse y tiende hacia el momento de la donación, que será su hora, es decir, el momento previsto por el Padre. En toda su existencia, Jesús se revela a sí mismo como Hijo abandonado al Padre, dispuesto a corresponder totalmente a su designio de amor que nos debe manifestar. Cuando este designio de amor le pida a Jesús la donación de la vida en obediencia al Padre sobre la cruz, habrá llegado su hora. La narración. Les he dado algunas indicaciones que nos pueden introducir a la lectura meditada de la pasión. En todo caso, puesto que la narración es bastante larga, 2 capítulos, y a menudo uno se pierde por las muchas cosas que se encuentra allí, puede ser útil ayudar su lectura teniendo presente alguna posible subdivisión del texto en 7 episodios. Doy alguna pista para cada uno de ellos que sirve para subrayar el aspecto sobre el que Juan insiste más. El primer episodio, 18:1 al 12, que es el del arresto de Jesús, Juan no narra la agonía del huerto, porque descuida los temas del sufrimiento inmediato, deteniéndose más en el tema del Cristo revelador. Noto sobre todo 3 aspectos del arresto de Jesús. Una paradoja. Quien es buscado pasa a ser condenado a muerte, se ofrece espontáneamente. Los hombres lo buscan pensando que puede escapar y Él se les ofrece. Jesús se revela como quien va a la pasión consciente de su divinidad. Yo soy, en griego, ego eimi. Hoy los exégetas consideran comúnmente que la palabra yo soy tiene una clara alusión a la identidad de Yahvé, cuyo nombre es precisamente yo soy. Juan nos presenta a Jesús que va a la pasión gloriosamente, con la plena conciencia
de su ser Dios. Asumiendo por tanto su identidad divina, nos revela el misterio del Padre. Jesús se preocupa por salvar a los suyos, por cubrirlos. Él es el buen pastor que defiende a los suyos y no quiere que sufran como Él sufre. El segundo episodio, capítulo 18, versículos 13 al 27, resulta del encuentro de dos motivos. Jesús delante de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y Pedro que lo niega. Esos motivos se alternan en 4 cuadros. Jesús es conducido donde los sumos sacerdotes. La escena se interrumpe y se habla de Pedro. El sumo sacerdote interroga a Jesús, después nuevamente se habla de Pedro. Impresionan por una parte la valentía de Jesús y por otra el miedo de Pedro. Jesús se demuestra testigo valiente y tranquilo. Pedro se asusta y lo niega. Jesús se apoya en el Padre y por eso se demuestra fuerte en su actitud de valentía, de calma y de donación. Pedro se apoya en sí mismo y se derrumba por su propia fragilidad. Hay todavía un aspecto doloroso de naturaleza más íntima que Juan quiere subrayar. Jesús que se apoya en sus amigos. Pregunta a los que me han oído lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Los suyos se echan atrás. No sabemos quién sea. Hay pues un contraste neto entre la confianza que Jesús tiene en ellos y la confianza que ellos no han merecido. El siguiente episodio, el tercero, es el más largo. Capítulo 18, versículo 28, capítulo 19 al versículo 16. Jesús ante Pilato. Sobre eso volveremos en la próxima meditación. Desde ahora puedo anticipar en todo caso que el tema central me parece este. El que es juzgado reina, es decir, juzga. Los hombres se han encarnizado en juzgar a Jesús y Él precisamente, mientras se deja juzgar, se demuestra efectivamente su juez y su rey. El episodio siguiente, el cuarto, capítulo 19, versículos 17 a 22, la crucifixión. Juan insiste en el título de la cruz al que le dedica muchos versículos. Me parece que el tema consiste en la exaltación real de Jesús, o también, si se quiere, en el contraste entre los hombres que se agitan para matarlo y su realeza que se manifiesta. El quinto episodio, capítulo 19, versículos 23 a 30, es el del cumplimiento. En el momento de la muerte de Jesús se cumplen las realidades de la salvación. La escena es sumamente importante. Se cumple la escritura. Los soldados se reparten los vestidos. Esta es una de las pocas citas bíblicas sobre las que insiste Juan. Además, es entregada la madre de Jesús a los suyos. Con el don de la madre, a Juan comienza la iglesia. Pocos amigos de Jesús constituyen el núcleo de la iglesia salvada por él y ahora puede pronunciar su última palabra. Todo está cumplido. Después Jesús entregó el Espíritu. Otra ambigüedad, porque Jesús entrega el Espíritu en el sentido de que muere, pero la expresión usada por el evangelista quiere decir también Jesús dona el Espíritu en el sentido de que con su muerte se abren las puertas a la efusión del Espíritu. Es la gloria de Jesús que se manifiesta porque a través de la muerte del Señor el Espíritu invade el mundo. En fin, después de la muerte, el último misterio, el episodio 6. Narrado en el capítulo 19, versículos 31 a 37. Notemos dos citas bíblicas. Juan las da solamente en momentos muy importantes, correspondientes a dos temas de agua y sangre y del Cordero de Dios. El sacrificio pascual del verdadero Cordero se ha cumplido. El nuevo templo de donde brota el agua de vida ya ha sido consagrado para la humanidad. El último y séptimo episodio, narrado en el capítulo 19, versículos 38 al 42, cierra la narración con el tema propio de Juan de la valentía de los amigos.
A partir de la muerte de Jesús se revela misteriosamente la valentía en el corazón de los que le son amigos. Ellos empiezan a honrarlo, aunque no hayan sido muy coherentes durante la pasión. La gloria de Jesús en el corazón de los hombres, que comenzó a los pies de la cruz con los más íntimos, se difunde en los otros, los cuales se llenan de valentía y se presentan a reclamar su cuerpo. 100 libras de mirra y aloe representaban una cantidad desproporcionada que sirve para expresar la medida de la compasión con que Jesús, después de haber aceptado su destino doloroso, es venerado por los suyos. Jesús ante Pilato y la herida del crucificado. El episodio central de la pasión, Jesús ante Pilato, y el episodio de la herida con la lanza después de la muerte de Jesús son dos momentos característicos de la narración según Juan. Jesús y Pilato. Juan capítulo 18, versículo 28, 19 hasta el versículo 16. El interrogatorio. El pasaje es muy complejo y largo. Más aún, quien lee no puede menos de pensar que Juan habla demasiado. Casi 30 versículos para narrar algunos hechos sin duda fundamentales, la condenación a muerte de Jesús, pero que Marcos narra en casi la mitad de espacio. Los judíos van donde Pilato para hacer condenar a Jesús. Pilato lo interroga y no puede convencerse de que sea culpable. Trata de hacerlo liberar por aclamación, pero prefieren a Barrabás. Pilato hace flagelar a Jesús. Los soldados se burlan de él como si fuera un rey comedia. Finalmente Jesús deja el pretorio y va al Calvario. Estos son los hechos. ¿Qué quiere decir Juan al narrarnos de manera tan amplia y larga? Los exégetas, en sus respuestas, no están de acuerdo. Algunos han querido ver en la escena la intención de Juan de describir el drama psicológico de la indecisión humana. Pilato, delante de la verdad, no escucha, no se convence y finalmente se deja envolver por los acontecimientos. En el centro del drama, pues, estaría Pilato, es decir, el hombre, las tinieblas frente a la luz. Otros prefieren ver la insistencia de Juan sobre un drama de tipo teológico-político, que tendría su centro en 19:11. Tú no tendrías sobre mí ningún poder si no te fuese dado de lo alto. La expresión de lo alto es interpretada como si aludiera a la autoridad romana. En tal caso, el tema coincidiría con el que después será desarrollado en el Apocalipsis, la oposición entre imperio e iglesia. En realidad, todas las interpretaciones parecen sobreponer al texto intereses posteriores. Más bien hay que partir de una lectura objetiva para ver cuáles son realmente las insistencias de Juan, esto es, el mensaje específico al describir el momento más dramático de la vida de Jesús. Hemos dicho que Juan da la impresión de ser un poco prolijo. Ya algún exégeta del siglo pasado, cuando el pasaje todavía no había sido analizado a fondo, notaba una frecuente y casi ociosa mención de Pilato que entra y sale varias veces del pretorio. El ir y venir de Pilato casi marca el ritmo de la narración. Sugiero de Juan 18 los versículos 29, 33, 38 y de Juan 19 los versículos 1, 4, 9, 13 que hablan de los movimientos de Pilato. En 18:29, Pilato sale del pretorio al encuentro de los judíos. En el versículo 33, siempre del capítulo 18 de Juan, vuelve a entrar en el pretorio y habla con Jesús. Y aquí tenemos la pregunta sobre el reino y sobre la verdad. Verso 38. Sale de nuevo a hablar con los judíos respecto de Barrabás. 19:1. Pilato
hace flagelar a Jesús. Se supone que vuelve a entrar, es el único punto sobre el que no se hace mención explícita. 19:4. Sale y presenta a Jesús diciendo: he aquí al hombre. 19:9. Vuelve a entrar para interrogar otra vez a Jesús. Naturalmente hay una razón histórica que explica estos movimientos de Pilato. Los judíos no podían entrar en casa de un pagano sin contraer impureza legal, lo que les habría impedido en aquella noche la participación en los ritos sagrados que estaban por comenzar. Queriendo pues evitar cualquier contaminación, permanecen fuera del palacio. En cambio, Jesús, como acusado, no está sometido a sus escrúpulos y lo llevan adentro, a la sala de las audiencias. En todo caso, la audiencia se lleva a cabo en parte dentro y en parte fuera de la sala. Pilato entra y sale por respeto a los judíos que le han llevado a Jesús. A partir de esta constatación de orden histórico, nos parece, sin embargo, poder notar una elaboración estilístico-teológica que se deriva de la específica intención del evangelista de distinguir las diversas escenas una de la otra. Hay al menos dos razones que lo sugieren. La primera emerge de la observación por la cual, debido a este modo de narrar por bloques, algunos acontecimientos de la pasión, ciertamente muy graves como la flagelación, se colocan un poco en la sombra, o se mencionan de paso, o entran, si no furtivamente, en el cuadro de las varias escenas. Lo que domina, en cambio, es, por una parte, la figura de Jesús, solo y casi silencioso en la sala de las audiencias, y por otra, el pueblo que grita y Pilato en medio. La segunda razón para entender así las cosas se podría deducir del hecho de que las menciones de las entradas y salidas de Pilato se suceden a intervalos regulares, marcando un ritmo, y ya lo hemos notado. Ahora bien, si seguimos hasta el fondo el proceder de las acciones, precisamente según el ritmo, nos damos cuenta de que se nos presentan 7 escenas distintas, de tal modo que todo el episodio muestra un desarrollo sucesivo, ascendente, que culmina en la 7ª escena cuando Pilato dice: «He aquí a vuestro rey», 19:14. Dejando los temas graves como la flagelación, que solamente es mencionada, todo el episodio va dirigido a ilustrar y a celebrar la realeza de Jesús. Además, si se colocan las 7 escenas según el orden indicado en el cuadro, se constata fácilmente una correspondencia especial en cuanto al contenido entre la primera y la 7ª, entre la 2ª y la 6ª, entre la 3ª y la 5ª, mientras la 4ª queda en el centro. Quiero decir que no solo se resalta la escena final, Jesús es Rey, sino también la 4ª, la coronación de espinas, la cual tiene un valor particular, el de ser una farsa de la coronación real. Por eso el texto tiene una estructura en parte ascendente y en parte concéntrica, que para nuestro gusto puede parecer excesivamente barroca. El hecho es, en todo caso, que aquí encontramos el resultado de una meditación que hace propios los acontecimientos y los confronta hasta llegar a una expresión verbal que, en el mismo ritmo de las palabras, los une entre sí con el fin de ayudar a la reflexión y a la meditación. Hemos dicho que las escenas se corresponden en las palabras introductorias. Las mismas para cada pareja de las escenas, la primera y la 7ª, la 2ª y la 6ª, etc. Estas se corresponden hasta en el lugar. La primera y la 7ª se desarrollan afuera, delante de la gente. La 2ª y la 6ª en el palacio. La 3ª y la 5ª nuevamente delante del pueblo. También se corresponden en el contenido. La primera y la 7ª son escenas de negación de Jesús en las que se pide su muerte. La 2ª y la 6ª son escenas en las que Jesús habla del reino y del poder real, de tal manera que se presenta cada vez más la pregunta: ¿cómo? ¿Jesús es Rey? ¿Cuál es la verdadera realeza de Jesús? La 3ª y la 5ª escena tienen 2 declaraciones de Pilato sobre la inocencia de Jesús. Todo el proceso, en fin, se centra alrededor de Jesús.
Lo complejo de la forma sirve para estimular la profundización de lo que está detrás de los hechos de la historia, precisamente para captar su significado. Entonces, es claro que mientras en la estructura de escala ascendente está la escena séptima, como en el realce, he aquí a vuestro rey, en la estructura concéntrica, la escena que se quiere hacer resaltar es la coronación de Jesús. Por tanto, son dos momentos de la realeza puestos a la atención de quien contempla las escenas. Así empezamos a entender cómo a Juan le interesa más el tema de la realeza. Por eso la pregunta temática fundamental es la siguiente: ¿cuál es la verdadera realeza de Cristo? Si cuando querían hacerlo rey había huido, mientras ahora por los hechos y las situaciones insistentemente es proclamado rey. En otras palabras, ¿en dónde Cristo es verdaderamente Mesías? ¿En dónde se realiza la plenitud del triunfo mesiánico? ¿En dónde se manifiesta la gloria de Dios en el triunfo mesiánico del Rey? Evidentemente, la respuesta más inmediata que nos viene a la mente es en la resurrección. Sin embargo, Juan quiere hacernos ir más allá de esta primera respuesta y mostrarnos que Cristo ya reina realmente en la pasión y por consiguiente que el misterio pascual ya se está realizando. La verdadera realeza de Jesús. Veamos pues con qué progresión en las diversas escenas se profundiza el tema de la verdadera realeza de Cristo. En la segunda escena es Jesús quien se proclama rey delante de Pilato, pero con una realeza especial todavía no especificada. El tema es presentado como real, pero al mismo tiempo misterioso. En la cuarta escena, que está en posición central respecto de los demás, Jesús es coronado de espinas, vestido de púrpura y saludado como rey. Aquí el historiador lee vergüenza, ignominia y burla. En cambio, Juan contempla la escena como transfigurada, viendo su significado trascendente. Jesús se manifiesta rey y los soldados, precisamente mientras creen envilecerlo, cumplen el designio de la salvación. En esta realidad ignominiosa de la realeza de Jesús está el amor de Dios que se manifiesta entre nosotros. Es la gloria de Dios. En la escena siguiente, la quinta, Jesús es presentado con las insignias reales. Pero Pilato todavía no dice, he aquí a vuestro rey, como dirá al final, sino que dice, he aquí al hombre. ¿Qué progresión denota la declaración de Pilato? Probablemente en el plano histórico se ven estas palabras un cierto sentido de compasión hacia Jesús. He aquí a este pobre hombre, el hombre de quien se tiene tanto temor. O tal vez, según otros, no siendo Pilato un hombre que tenga compasión, hay en ellas un sentido de desprecio hacia los judíos. He aquí el hombre a quien se quiere eliminar como peligroso, como violento. Sin embargo, en el plano teológico propio de Juan, que siempre filtra los hechos a través de la meditación, es claro que las palabras tienen un sentido más profundo. En efecto, Jesús no es llamado hombre, igual que cuando fue presentado la primera vez a Pilato, que sale y dice, ¿qué acusación tenéis contra este hombre? 18:29, sino que es llamado en sentido pleno, ho antropos. He aquí al hombre. Y esta frase se dice de ese hombre allí presente, del hombre que lleva la corona, la púrpura, y que en el mismo pasaje es llamado el que se dice Hijo de Dios. Por tanto, probablemente siempre al estilo de Juan, hay una alusión al título del Hijo del Hombre. He aquí al hombre preanunciado, el hombre que debía venir, el que con su título de Hijo del Hombre evoca el poder judicial y real del Mesías. En otros términos, Juan contempla en la humillación de Cristo el signo del poder misterioso del Hijo del Hombre presente sobre la tierra. En esta contemplación, él ve la coincidencia oppositorum, que es el signo de las obras divinas.
Dios había prometido este misterioso Hijo del Hombre, juez y rey. Ahora Él ejerce, desde el interior de la situación de ignominia, su poder de juicio sobre la humanidad. Finalmente, la última escena, la séptima, que empieza con el versículo 13, es presentada con particular solemnidad. Ante todo, Juan quiere atraer la atención sobre el lugar en donde suceden los hechos. Estamos afuera, en un lugar llamado enlosado, en hebreo Gábata, probablemente un lugar elevado entonces conocido. En todo caso, allí se detenía la mirada y la mente de quien leyera. En segundo lugar, para Juan es importante precisar la hora. Estamos hacia la hora sexta, la hora de la preparación de la Pascua, la hora en la que se inmola el Cordero Pascual. En ese mismo momento se está cumpliendo el gran misterio que realiza la verdad de los signos que suceden en el templo. Todo esto hace pensar que estamos realmente ante un acontecimiento de mucho significado. Desde el punto de vista histórico se trata de la condenación de Jesús a muerte, un acto de vileza y de injusticia. Pilato está sentado en el tribunal, presenta a Cristo como rey de burla, luego lo abandona para que sea crucificado. Es lo que se ve siguiendo una primera obvia lectura del trozo. Pero si releemos atentamente los versículos, notamos por lo menos dos aspectos. Primero, en realidad no hay condenación porque no se pronuncia una sentencia específica. Segundo, hay una frase que ha hecho pensar mucho a los exégetas y a algunos de ellos parece adrede ambigua. Se trata de la expresión ekatisen epi bematos. En el verso 13, traducido por la Vulgata sedit pro tribunale. Mientras que comúnmente se pensaba que la frase significase que Pilato se sentó, dada la cercanía del nombre de Jesús y la posible atribución de un valor activo al verbo ekatisen, parece que Pilato hizo sentar a Jesús en el sentido de que lo instaló sobre la silla. En efecto, la Biblia ecuménica traduce: llevó a Jesús afuera y lo instaló en una tribuna. La impresión que se saca de la escena, pues, es que el que parece estar siendo juzgado, en realidad está juzgando a la humanidad. El episodio, que en el plano histórico se concluye con la condenación de Jesús en el plano interpretativo, dada la presencia del poder judicial y real, que a Cristo compete como al Hijo del Hombre y que Juan contempla, hace resplandecer la gloria de Cristo en la humillación de muerte. Tal vez nos encontramos en aquel límite en el que se pase de la exégesis al virtuosísimo exegético. Pero a muchos exégetas les parece estar en la auténtica interpretación de Juan. Juan tiene una forma de mirar tan paradójica, porque ha conocido el misterio de Dios que es paradójico respecto de cualquier acción humana, que es llevado a leer, aún en las más oprobiosas circunstancias de la muerte de Jesús, el signo del cumplimiento de su misión mesiánica. Jesús manifiesta el amor del Padre de una manera tan inaudita que llega a ser, en virtud de este amor, Rey y Mesías, fuente de salvación para la humanidad, sea que se le acepte, sea que se le rechace. Tenemos aquí la entronización mesiánica de Jesús que tiene lugar en el momento en el que cumple su misión fundamental, consistente en manifestar a los hombres, mediante su donación hasta el fondo, el amor del Padre. Presentándonos en su Evangelio el choque dramático entre luz y tinieblas, el evangelista nos conduce al momento culminante en el que las tinieblas parecen triunfar. Es la hora más negra de la humanidad. Sin embargo, ya en el momento en que la humanidad trata de aplastarlo, en realidad es Cristo quien reina y triunfa. Lo que sucede delante de Pilato constituye un signo en que el historiador lee muerte. El creyente, en cambio, lee allí el cumplimiento de la verdadera misión de Jesús, su triunfo. Esa serie de contradicciones
nos puede hacer reflexionar sobre aquel acontecimiento paradójico que es la vida cristiana, nuestra vida misma. Dios reina por nosotros en situaciones aparentemente contradictorias, sobre todo en la situación más paradójica de todas, que es la muerte. En ella estamos llamados a manifestar la gloria de Dios, no a través de palabras que no logran expresarla, sino a través de la misma realidad del acontecimiento que nos asocia al momento en el que Cristo se ha entregado a sí mismo por nosotros. Luego, reflexionando sobre el significado más vasto que puede tener la realeza de Jesús, podemos dirigir nuestra atención a la doctrina sinóptica sobre el reino de Dios. ¿Qué significa reino de Dios o reino del Padre? Significa que Dios está en el centro de toda realidad y que toda la realidad está perfectamente ordenada bajo el dominio divino. Este es el reino de Dios que Jesús vino a instaurar. Según la doctrina expuesta en Juan, el dominio se da a Jesús precisamente cuando cumple el supremo servicio de caridad y de verdad. Se cumple entonces también la palabra de Jesús sobre la atracción. Jesús no reina dominando, extendiendo su influencia mediante un poder de lo alto, sino que reina atrayendo, haciendo resplandecer en sí el amor de Dios por la humanidad desamparada. Jesús es capaz de atraer así a todo el que sepa leer el signo, a cualquiera que a través de la mediación de la cruz sepa leer en la propia pobreza y abandono, situación totalmente semejante a la del Hijo, la certeza de ser amado por Dios. La herida de la lanza. Propongo meditar el pasaje que sigue inmediatamente a la narración de la muerte en cruz de Jesús, Juan 19, 31 al 37. Todo ha terminado. Jesús está muerto y de por sí no habría nada más que contar. Sin embargo, Juan quiere decirnos todavía algo que haga comprender mejor su sentido. Jesús ha muerto. En su muerte se ha cumplido la Escritura y se ha concluido su obra. Pero ¿qué significa su muerte? El evangelista descubre en un sencillo detalle anatómico el significado trascendental de lo que ha sucedido. El hecho histórico es muy simple y bastante plausible. Está cerca el día sábado. Es necesario que los condenados no estén en la cruz. Según las costumbres de la época, había que romperles las rodillas. Esa costumbre ha sido documentada dramáticamente con el descubrimiento hecho hace algunos años en una tumba cerca de Jerusalén de huesos de un crucificado. Es la primera vez en la historia de la arqueología que se encuentran los huesos de un hombre crucificado, sobre todo el hueso de la pierna, según el cual se ha podido también reconstruir la posición de aquel crucificado que es más o menos del tiempo de Jesús. Probablemente formaba parte de los que en gran número, según José Flavio, fueron crucificados alrededor de Jerusalén poco antes del año 70 después de Cristo. El resultado de los estudios sobre el descubrimiento arqueológico es realmente impresionante, porque en los huesos del condenado se puede leer casi toda la estructura del cruel suplicio de la cruz. Se ve el hueco del clavo y la ruptura del hueso, practicada como conclusión de la condena. Juan alude a un hecho de la crónica. Pero a Jesús no le rompen las piernas, solamente le dan el golpe de gracia para asegurarse de que está muerto, un golpe de lanza en el costado. Lo que sigue no es interpretable desde el punto de vista médico. A más de sangre sale algo como agua. En todo caso, Juan no quiere insistir sobre el porqué del hecho, si es milagroso o no. Tomándolo como episodio de crónica, busca su significado en las Escrituras. Entonces se pregunta qué significan los detalles que tuvieron lugar después de la muerte de Jesús.
no se le quebrará hueso alguno. Éxodo 12:46. Juan piensa en el Cordero Pascual, nos hace contemplar en la cruz de Jesús el verdadero sacrificio de Israel con el que se cumple perfectamente toda la espera del templo. El templo que hay que destruir y reconstruir es Jesús mismo, en quien se cumple el sacrificio del verdadero Cordero. Más misteriosa es la otra profecía. Mirarán al que traspasaron. Confrontar Zacarías 12:10. Históricamente se aplica a los soldados y a los que estaban mirando, y tal vez también al discípulo que como testigo ha mirado con una cierta curiosidad el último flujo de vida del crucificado. El pensamiento de Juan, a través de las palabras de la profecía, se dirige a toda la humanidad que mirará al crucificado como a la manifestación plena de Dios que es para nosotros, de Jesucristo que es para nosotros, hasta el límite extremo de su amor. El mismo misterio de la sangre y del agua, aunque no sea comentado por Juan, con textos bíblicos se pone expresamente de relieve. Lo atestigua el que lo vio y su testimonio es válido, y el que sabe que dice la verdad, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto tiene ciertamente un significado. ¿Cuál? Los exégetas proponen algunos. Juan es tan rico en sus indicaciones que nunca tiene una sola cosa en mente. Tiene 2 o tal vez 3 simultáneamente y todas tienen validez aplicable. El agua es la vida, es el don del Espíritu y es en la interpretación bautismal desde el capítulo 3 en adelante el sacramento del bautismo. La sangre derramada en la muerte es la sangre de la que Jesús dijo: el que bebe mi sangre tendrá vida en sí. Juan 6:54. De la escena que Juan nos presenta emerge pues un primer significado. De la muerte de Jesús nace la vida sacramental, bautismo y Eucaristía. La Iglesia reconoce que recibe estos dones del Señor crucificado. Probablemente la escena tiene también otro significado al que nos orienta la profecía de Ezequiel, así como según la promesa. Ezequiel 47, 1-12, del nuevo templo brotarían ríos de agua viva, y Jesús retoma precisamente esta palabra en el verso 7. Y así también del nuevo templo, destruido y próximo a ser reedificado, brota la nueva agua del Espíritu y de la vida. En Jesús está el sacrificio perfecto, el perfecto templo de la vida de la Iglesia. Juan no llevó explícitamente su meditación hasta este punto, pero está expresado con claridad en el hecho de que la vida sacramental brota de Jesús y que de ella nace la Iglesia. Concluyamos la meditación pidiendo a Jesús que nos ayude a intuir el misterio de la herida de la lanza. Humanamente parecería querer decir: ni siquiera en la muerte se deja descansar a Jesús, porque un destino implacable y maligno lo sobrepasa. En efecto, esta herida muestra el poder de quien lo ha enviado a la tierra y el mismo poder de Jesús que a través de una última humillación que se le impone da vida a la humanidad. Son misterios paradójicos y difíciles. Solamente nuestra adoración puede de alguna manera aferrar lo que las indicaciones de Juan estimulan en nosotros como reflexión del significado cósmico, válido para toda la historia del sacrificio único de Jesús sobre la cruz.